Un saludo especial a todas las personas que siempre están a las 3 de la tarde aquí en la señal de TV Perú para acompañarnos en el programa. Y de verdad es un programa hecho para todos ustedes. Por eso es que siempre estamos tan conectados en las redes sociales, preguntándoles qué temas les gustaría que tratemos en el programa y, por supuesto, recibiendo también todas sus preguntas y consultas, que las pueden hacer a través de las redes sociales y también de la línea telefónica. Hablamos siempre de prevención, pero también hablamos de esta necesidad de saber, por ejemplo, qué hacer cuando tenemos un diagnóstico, cómo podemos acompañarlos y entender que un paciente, alguien que tiene una enfermedad, necesita fundamentalmente de la familia. A veces nosotros como familia somos un poco complicados, nos cuesta aceptar los diagnósticos de quien tenemos en casa, pero estamos juntos para ir aprendiendo. Y hoy vamos a tratar un tema que también nos han pedido mucho, es sobre la vasectomía. ¿De qué se trata? ¿Es un procedimiento? ¿Cuáles son los riesgos? ¿Cuáles son los beneficios? Y todas esas consultas y dudas que ustedes me han hecho llegar a través de las redes sociales, estaremos tratando hoy aquí en el programa. Y como siempre, la nutrición es fundamental. Es muy importante hablar de los alimentos que tenemos y cómo podemos utilizarlos para beneficio propio. Y como siempre, nuestra querida Sara ya está lista para darnos más información sobre nutrición. Sarita. Gracias, Fátima, y buenas tardes amigos de todo el país. Y les cuento que en este momento de nutrición es una de las partes que más me encanta, porque tenemos consultorio abierto. Es el momento donde ustedes participan con sus consultas de nutrición a través de las redes sociales o nuestras líneas telefónicas. Así que yo estoy aquí esperando sus consultas para poderlas resolver con mucho cariño. Pero vamos a ver qué nos tiene Aura para el día de hoy. Aura. Así es, Sarita. Definitivamente poder hablar de nutrición también es hablar de prevención. Sin embargo, para poder abordar el tema de la vasectomía que Fátima va a tener con el especialista, pues también hay mucha importancia al momento de hablar sobre la famosa disfunción eréctil. Muchos de los varones temen mucho hacerse o realizarse el procedimiento de la vasectomía porque temen que su desempeño sexual varíe, que exista un tema ahí con la disfunción eréctil. Sin embargo, y lo dice el MINSA, la disfunción eréctil puede constituir un síntoma de riesgo cardiovascular. Y eso es un tema que vamos a desarrollar con el especialista que me va a estar acompañando durante este segmento. Fátima. Bueno, como siempre es importante tratar todos los temas en conjunto y siempre lo hacemos aquí en Cuerpo Médico. Estamos listos para recibir todas sus comunicaciones, pero empezamos de una vez. Esto es Cuerpo Médico. Hoy vamos a hablar sobre la vasectomía y me acompaña un importante especialista, el doctor José Siles. Él es jefe del servicio de urología de la Clínica Internacional. Doctor Siles, bienvenido a Cuerpo Médico. Muchas gracias, Fátima. Es un gusto el estar contigo acá y de partir en el programa de Cuerpo Médico de RTV y para las preguntas que creas conveniente. Bueno, así es siempre aquí, toda la señal de IRTP, TV Perú, Radio Nacional, la señal internacional, listos para ayudarlos a ustedes y esta vez aquí en Cuerpo Médico. Doctor, nos han pedido mucho este tema de la vasectomía. ¿Qué concepto le podríamos dar a este procedimiento, a esta cirugía? Mira, la vasectomía es un método de anticoncepción quirúrgica masculino. Es similar a la ligadura de trompas en la mujer, es muy similar.
pero en el hombre es mucho más sencillo, a menor costo, con menos complicaciones. ¿En qué consiste este método? Este método consiste en hacer una pequeña incisión a nivel del escroto y ligar los conductos deferentes. Vamos a explicar de repente cómo se da. Claro, ¿qué son los conductos deferentes? Los conductos deferentes son aquellos que transportan los espermatozoides, digamos, desde los testículos, llamados bolitas para algunos, ¿no? Y que producen los espermatozoides a través del conducto deferente. En la eyaculación son expulsados hacia el exterior. Entonces, ese conducto que comunica entre el testículo y la parte externa se llama conducto deferente. Entonces, es ligado a ese nivel. Cuando hablamos de ligado, ¿qué se hace exactamente? Es ligar y seccionar el conducto deferente. Ahora, dirá, pues bueno, ya no podré eyacular, ¿no? Si me han ligado el conducto deferente. No, falso, totalmente falso. Hay que tener en cuenta que el eyaculado, el 90% son, digamos, son líquidos provenientes de la próstata. Solo un 10% es de los espermatozoides. O sea, la persona que va a ser sometida a una esterilización quirúrgica, en este caso llamada vasectomía, no se va a dar cuenta al eyacular, porque va a ver que es solamente un 10%, y si el eyaculado es entre 2 y 3 centímetros cúbicos, claro. O sea, es realmente, ¿cómo te puedo decir? Que no vamos a podernos dar cuenta si este hombre es vasectomizado o no, solo por la eyaculación. Muy bien, doctor Siles. Y justamente mi compañera Aura ya se encuentra también para hablar de otro tema que lo vinculamos mucho y es la disfunción eréctil. Vamos, Aura, con tu información para luego regresar con el doctor Siles. Así es, Fátima. Bueno, definitivamente existe una asociación precisamente entre la vasectomía y la disfunción eréctil, pero vamos aquí a desmentir un poco estos mitos, estas creencias que de pronto pueden intimidar un poco a los varones a que se realicen justamente esta prueba, bueno, o esta intervención quirúrgica. Según el MINSA, la disfunción eréctil, y es aquí donde tenemos que prestar bastante atención, puede constituir un síntoma de riesgo cardiovascular. Es decir, que quien la padece tiene una probabilidad elevada de sufrir un infarto cardíaco. Asimismo, los varones con disfunción eréctil a partir de los 40 años ya deben tener una evaluación cardiovascular similar a los pacientes que presentan colesterol elevado, y esto es justamente para invitar a la prevención. ¿Por qué? Porque pueden estar teniendo problemas de hipertensión arterial o diabetes. Y las enfermedades cardiovasculares no solo afectan al cerebro, al riñón, al corazón y a las arterias, sino también al aparato genital de los hombres. Y esto es algo que probablemente el doctor que te acompaña puede un poco explayarse en torno a eso. Finalmente, también se menciona que en el caso de una vasectomía no debe afectar la vida sexual de los varones y tampoco disminuir el líbido o el deseo sexual, porque no afecta la producción de la hormona masculina precisamente, y tampoco afecta a la habilidad de tener una erección o de eyacular. Y dado esto es que el esperma es solo una pequeña parte del semen. Esto no debe notar ni debe mellar un poco en la vida sexual de los varones. Bueno, para poder profundizar un poco en este tema, nos acompaña en esta oportunidad, nos va a acompañar también para responder algunas preguntas del público en general, el doctor Johan Camposo, que es urólogo de la Clínica Médica Cayetano Heredia. Doctor, muchas gracias por acompañarnos. En breve estaremos de regreso. Por favor, realicen sus preguntas, que esa es una de las funciones claves de Cuerpo Médico. Bueno, estamos aquí efectivamente con el doctor Siles y vamos a hablar sobre vasectomía y ya tenemos muchas preguntas. Doctor, ¿es reversible la vasectomía? Mira, sí es reversible, pero cuando nosotros sugerimos a los pacientes que se hagan una vasectomía o los pacientes vienen decididos a una vasectomía, nosotros en la medida de lo posible tratamos de decirle de que no sea reversible. Como que te avientas del último piso, ¿no? De 40 pisos y a la mitad te arrepientes. Yo le digo, no, mejor tómate tu tiempo y decide. ¿Por qué? Porque la idea es que este método ya no sea, pero si tú me preguntas desde un punto de vista quirúrgico, sí es reversible. Claro. Pero es reversible, pero no necesariamente puede volver a fertilizar. Muy bien, doctor. Vamos primero con una pregunta que nos están haciendo en las redes sociales y vamos a seguir
con sus respuestas. Y dice, Clara Salinas, tengo 35 años y quisiera saber si debo seguir usando anticonceptivos a pesar de que mi pareja se hizo la vasectomía. Interesante la pregunta de Clara, y que ella ya no necesita usar ningún método anticonceptivo, puesto que con la vasectomía que se ha realizado su pareja, basta. Pero, ojo, hay que corroborar que el tratamiento quirúrgico de la vasectomía sea bien realizado. O sea, ¿cómo lo corroboro esto? Esto se corrobora haciendo un espermatograma. Si el espermatograma sale 0, ya Clara puede dejar de tomar sus anticonceptivos. Ahora, doctor, imaginemos que efectivamente un hombre se hizo la vasectomía, ha pasado ya tiempo, 5, 7 años, y desea tener otro hijo. ¿Hay alguna posibilidad de solución? Por supuesto, las posibilidades son, bueno, desde un punto de vista natural, tratando de revertir esta situación desde un punto de vista quirúrgico, o utilizando algunos otros métodos como extracción del espermatozoides desde el mismo testículo, ¿no? Claro, ya son métodos un poco más sofisticados, pero que de todas maneras pueden recobrar la fertilidad, ¿no? Muy bien, vamos con más preguntas y llegan a través de las redes sociales. Vamos entonces con Wilfredo Ibarra. ¿Qué pasa si los hilos con los que se ligaron los conductos deferentes se degradan y los conductos no fueron quemados? ¿Hay riesgo de que los espermatozoides vuelvan a pasar? Excelente la pregunta, ¿no? Bien elaborado. Bien elaborado, sí. Claro, ¿no? claro. Tiene estudios de medicina. Sí, ¿no? sí. Porque pregunta si la sutura que nosotros hemos utilizado es reabsorbible, ¿no? Por eso que nosotros siempre hacemos ligadura y sección. Si este es el conducto diferente, se secciona, se corta y se ligan ambos cabos, ¿no? Justo para evitar ese tipo de recanalización que digamos, ¿no? Ahora, existe la posibilidad de recanalización. Uno de 3.000 a 4.000 vasectomías se recanalizan, ¿no? No es solamente que se liga, o sea, es decir, como que junto con una liguita y no dejó que pasen los espermatozoides, sino que se realiza un corte y además se liga. Así es, por eso se llama ligadura y sección. Y obviamente sutura de ambos cabos, ¿no? Ahora, cuando va un hombre a consulta, ¿cuáles son los mayores miedos que tienen? Los mayores miedos que tiene, porque hace mucho tiempo se creía de que aquellos pacientes que eran sometidos a una vasectomía iban a tener cáncer de próstata. Eso ya totalmente se desvirtuó. Existen cientos de trabajos que demuestran que la vasectomía no lleva a un cáncer de próstata. Otro de los tipos de las personas que pensaban que la vasectomía le iba a producir impotencia, o llamado disfunción eréctil, también está totalmente descartado, ¿no? Y otros también pensaban que ya no iba a eyacular. Y es lo que usted ha Falso, explicado. totalmente el paciente eyacula. Entonces son estos programas, y quiero felicitarlos a ustedes, que permiten de que nosotros podemos hablar acerca de la vasectomía y permitir que muchos hombres tomen conciencia de todas estas bondades que aparentemente le da para tener una planificación familiar, ¿no? Muy bien, doctor. Seguimos con más preguntas. Gracias a todas las personas que se comunican con nosotros. Y esta vez Daniel Fuentes pregunta por el WhatsApp. Tengo 48 años y hace un año me hice la vasectomía, pero aún tengo molestia en el escroto. ¿Es necesario pasar nuevamente por algún tratamiento quirúrgico o solo sería una evaluación? En este caso, Daniel, muy buena esa pregunta, porque nos va a permitir, yo le sugeriría que se haga una reevaluación por el urólogo, ¿no? Pero existe un 10%, un 8% de hombres que quedan con un ligero dolor testicular. Ese se llama un dolor testicular post-vasectomía, que generalmente esto se trata con antiinflamatorios, con hielo, en esa zona, y que esto va a revertir, ¿no? Pero otras personas muchas veces hacen cierto rechazo a la sutura, pero también es mínimo los porcentajes, ¿no? Pero ¿y cuánto dura el procedimiento y cuánto tiempo tiene que tener, por ejemplo, de descanso? mira, el procedimiento básicamente durará aproximadamente 30, 35 hasta 40 minutos.
Esto se puede hacer solo con anestesia local. Ahora, si la persona es muy tensa, sí, también se puede hacer bajo pseudoanalgesia, ¿no? ¿Y después en cuánto tiempo puede hacer sus El actividades paciente normales? se le indica unos 48 horas de descanso. Se le indica que por 7 días no tenga relaciones, puesto que hay una pequeña incisión que se hace de menos de 1 centímetro y que a partir del 7.º día puede hacer todos sus deportes, sus actividades y todo lo que él podía realizar antes. Ahora, ¿hay algún tipo de paciente que ustedes reciben en consulta y le dicen, no, usted todavía no debe hacerse una vasectomía o no aplica para usted este procedimiento? En realidad, mira, te cuento, antes del gobierno del presidente Fujimori se requería un consentimiento de ambos, ¿no? Tanto de la pareja como de la pareja, del hombre. Era un poco complicado, ¿no? Puesto esto ya se dejó de lado, ¿no? O sea, y para nosotros también a veces es difícil, por decir, a veces nosotros lo que tratamos es de educar al paciente y de mencionarles todos los métodos de planificación que existen, planificación familiar que existen, para que él pueda escoger el que más desea. Pero a veces nosotros en las consultas se nos presenta jóvenes de 20, 21 años que quieren hacerse una vasectomía. ¿Y que qué no les tienen dicen? hijos. ¿Por qué dicen? Bueno, que ellos dicen que no quieren tener hijos y es su decisión. Entonces Ya. nosotros siempre les sugerimos, si tú te vas a hacer la vasectomía, deja el esperma en un banco de semen. En este banco tú dejas y ya te haces tu vasectomía. Pues no es recomendable para un chico... Pero por eso le digo, nosotros no lo recomendamos, pero tampoco no nos podemos negar. Claro, porque además yo he leído, doctor, y claro, uno ahora en las redes lee muchas cosas, que muchos jóvenes piensan que al hacerse una vasectomía se pueden librar de una enfermedad de transmisión sexual y pueden tener una vida sexual plena y con muchas parejas y no les va a pasar nada. Y no es así. Qué buena pregunta. Lo que pasa es que sí, muchos piensan de que al realizarse la vasectomía ya no va a haber enfermedad de transmisión sexual. Totalmente falso. Totalmente falso. El eyaculado que puede contener enfermedad de transmisión sexual, VIH, Claro. sífilis, ¿no? Entonces no puede librarse eso. Una gonorrea, una enfermedad de no. O sea, no porque te has hecho la vasectomía, sino sería un método de tratamiento espectacular para las enfermedades de transmisión sexual, ¿no? Nuevo tratamiento, vasectomía. Claro. Ahora, en una vasectomía hay un elemento fundamental y es la pareja, la mujer, que también se enfrenta a miedos, a situaciones de no saber cómo manejar el tema. ¿Cómo es el acompañamiento para un hombre que se hace una vasectomía? Mira, sí, nosotros lo vemos esto a menudo, en los cuales generalmente vienen en pareja y nosotros le informamos, como te digo, de que este es un método quirúrgico seguro, en el cual el paciente lo máximo que podría tener como una complicación sería un hematoma, una infección muy localizada, que con un antibiótico simple se podría esto solucionar, ¿no? Pero mayormente esto es un tratamiento en el cual está casi exento de complicaciones. Muy bien, vamos con más preguntas de redes. El doctor Siles nos acompaña hoy aquí en Cuerpo Médico y la pregunta viene a través del Facebook, dice Oscar Bustamante. Después de realizarse la vasectomía, ¿es probable que con el tiempo se genere algún tipo de cáncer a los testículos o alguna cardiopatía? Habíamos hablado del tema del cáncer, pero también menciona aquí si se puede dar alguna cardiopatía. No. Es más, no hay ninguna posibilidad de cáncer de testículo o alguna cardiopatía. No tiene nada que ver una vasectomía, puesto que la vasectomía... O sea, a ver, le explico. El testículo tiene dos funciones. Una función hormonal y una función reproductiva. La función reproductiva es a través de los espermatozoides. Y la función hormonal es a base de la producción de testosterona. Entonces la testosterona va por vía sanguínea y los espermatozoides van por el conducto deferente. O sea, no hay ninguna relación de que eso sea posible, que produzca algún problema al corazón años más tarde, ¿no? Es totalmente fuera de posición.
que esto puede ocurrir. Muy bien, es que hay muchos mitos respecto a la vasectomía que hoy vamos a tratar de descubrir y llevarles la verdad. Para eso está aquí con nosotros el doctor Siles. Ahora, el doctor Siles todavía se va a quedar con nosotros para responder sus preguntas, pero es momento de saber cómo alimentarnos correctamente y Sarita Usabá nos habla en su momento de nutrición. Amigos, ya estamos aquí en nuestro segmento de nutrición donde tenemos el consultorio abierto para que ustedes puedan hacer sus consultas. Y ya tenemos la primera que nos llega a través de nuestras redes sociales. Vamos a ver qué nos están consultando. Orlando Valencia dice: voy al gimnasio a diario, pero no tomo proteínas porque tengo temor al contenido químico que pueda tener. ¿Hay alguna opción natural para preparar un batido proteico que me ayude? Orlando, claro que sí. Y lo primero que te tengo que decir es que hay que tener en cuenta cuál es el mejor momento para poder tomar proteínas. Si te encuentras en sobrepeso, lo primero que tienes que hacer es reducir tu porcentaje de grasa con trabajo cardiovascular combinado con ejercicios de fuerza. Pero si ya estás en un tiempo donde tu cuerpo está mejor acondicionado, sí es momento de probablemente sumar más proteínas si es que tus comidas principales no las están cubriendo. Y en ese caso, por ejemplo, terminando el ejercicio, podrías tener, por ejemplo, un batido a base de yogurt o a base de leche combinado con fruta, es decir, algo que me dé azúcar inmediata más proteína de calidad, como lo tiene en este caso los lácteos. Pero también tranquilamente podría ser que terminando tu ejercicio consumas, por ejemplo, un huevo duro o un trozo de queso, incluso un poco de atún o de pollo, más una fruta entera y adicional a ello un vaso con agua. Son maneras de poder cubrir proteínas de buena calidad. La diferencia con estos batidos es que al estar procesado se asimilan más rápido, pero ambas funcionan bastante bien. Y nos vamos con otra consulta que nos están llamando. Carla, desde el Callao. ¿Cómo estás, Carla? Te escucho. Hola, doctora Sara, ¿cómo está? Un gusto saludarlo. Cuéntame. Yo quisiera que por favor me oriente. Yo soy mamá de una niña de 15 años que tiene problemas hormonales. No menstrua mucho, de cada 6 meses, pero la doctora me dice que tengo que dar una buena alimentación porque está sufriendo un poco el tema del acné en su piel. ¿Qué me recomienda para poder dar una buena alimentación para mi hija? Carla, no me cortes todavía. Cuéntame cómo está el peso de tu niña. Ella mide 1,60 m y pesa, si no me equivoco, 58, 59. Lo que me preocupa más es el tema de su rostro. Es delgada, pero me preocupa el tema de su rostro. Claro. Usted sabe que las adolescentes un poco que se complejan por el tema del acné. Claro, claro que sí. Mira, el peso aparentemente está bien y esta alteración hormonal definitivamente va a tener que ser manejada con este ginecólogo o ginecóloga que debe estar viendo a tu niña. ¿Por qué preguntaba el peso? Porque a veces cuando tenemos un peso delgado, la menstruación cesa y es la dieta que debe ayudar a recuperar al paciente para que pueda seguir formando hormonas. Pero al parecer este caso está más asociado a un tema de desbalance hormonal. Ahora, en cuanto al acné y la dieta se habla muchísimo y buena parte de esto resulta ser mitos. Lo cierto es que sí hay alimentos que pueden exacerbar el acné. Y en este caso, los que más asocian o son más frecuentes en la gente tiene que ver con alimentos que aportan grasa. Por ejemplo, las frituras, la mantequilla o la margarina, incluso en algunas personas los chocolates o los quesos que tienen una gran cantidad de grasa e incluso en algunas personas se asocia con los lácteos. Sin embargo, no hay un sustento directo que evidencie que el hecho de tomar, por ejemplo, leche, vaya a generar necesariamente o directamente el acné. Está muy relacionado a la sensibilidad individual de cada uno. Lo que sí es importante que a los 15 años es que tenga una dieta variada. Trata de que la gran mayoría, es decir, el 50% de su alimentación venga justamente de vegetales, como tenemos aquí en la mesa, y de fruta fresca. Es decir, 2, 3, incluso hasta 4 unidades de fruta al día y 2 porciones generosas de vegetales a lo largo del día. Y el resto de las comidas, preparación casera, evitando siempre la grasa añadida y por supuesto también las frituras. Espero, Carla, que haya sido buena mi respuesta para ti, pero vamos a ver qué nos están consultando a través de las redes sociales. Vamos a ver qué nos han preguntado y en esta oportunidad es el Instagram. Sandra Cuevas pregunta: veo que muchas personas toman leche de almendra en redes sociales. ¿Es bueno si empiezo a tomarla en vez de leche normal?
soy estudiante universitaria de 25 años y no soy intolerante a la lactosa. Sandra, me encanta tu pregunta, sobre todo porque has dado los detalles que son importantes para poder definir si te conviene más o no. Lo primero que te tengo que decir es que la leche de almendras o bebida de almendras, que es como debería llamarse, es una bebida vegetal, no es leche, es nutricionalmente muy diferente a la leche de vaca o incluso leche de cabra o de cualquier otro mamífero del cual estamos acostumbrados a beber leche. En primer lugar, esta leche de vaca tiene como principal nutriente proteínas, calcio, vitamina D, grasa también, por supuesto, y otros constituyentes más. Mientras que la bebida vegetal básicamente está constituida por aceite y algunos minerales, entre ellos el calcio también. Ambas son nutritivas, ambas son saludables, pero cumplen roles diferentes en la nutrición. Si quieres buscar buenas fuentes de calcio que tu cuerpo mejor asimile, probablemente la leche de vaca sea más conveniente para ti. Pero si tú quieres variar y eventualmente intercalar una con otra, también es una alternativa que tú pudieras tener en cuenta. Vamos a ver qué nos está preguntando Leslie, que nos está llamando desde San Martín de Porres. Leslie. Hola, ¿qué tal, Sara? Buenas tardes. Sí, mira, tengo una consulta. Yo estoy retomando mis actividades físicas y he retomado el gimnasio. Entonces, ¿qué proteínas naturales me recomendarías para poder complementar la actividad física que estoy realizando? Leslie, perdón, no te escuché muy bien tu pregunta. ¿Qué es lo que? ¿Qué proteínas naturales me recomiendas para poder complementar el ejercicio que estoy realizando? Bien, Leslie, gracias por tu pregunta y se parece mucho a la primera consulta que recibimos a través de las llamadas telefónicas. Mira, como decía, depende mucho de cómo está tu peso. Si estás en un proceso donde tienes que perder peso, todavía no te toca sumar proteínas a tu dieta, sino más bien bajar tu porcentaje de grasa con una dieta variada, balanceada, siguiendo con tus ejercicios cardiovasculares más trabajo localizado. Pero una vez que tu cuerpo esté acondicionado, sí es cierto que existen proteínas en forma de suplemento en el mercado, pero en realidad yo siempre prefiero apuntar a los alimentos naturales. Primero, asegura que en tu desayuno haya una buena proteína, que puede ser de algún cárnico, puede ser huevo, puede ser lácteo, también en tu almuerzo y en tu cena. Y antes de tu ejercicio, buena hidratación. Y terminando tu ejercicio, ahí sí puedes tener un aporte mayor de proteína, donde los mejores o que dan mejor resultado tiene que ver con huevo y con leche. Entonces tú podrías hacerte un batido de yogurt con fruta o comerte simplemente un yogurt o leche con alguna otra fruta o simplemente un huevo con otra unidad de fruta y mantener una buena hidratación. Veo que hay muchas preguntas respecto de los gimnasios y el deporte, así que me comprometo a hacer un segmento de nutrición relacionado a ese tema y espero nuevamente que estas respuestas hayan sido buenas para todos ustedes. Sarita, como siempre, solucionándonos la vida a través de los alimentos y evidencias, ¿no? Que los tenemos ahí a la mano, pero a veces por flojera o por falta de información no comemos correctamente, ¿no? A veces lo más rápido son los carbohidratos, pero hay posibilidades de alimentarnos bien. Muchas gracias, como siempre, a Sara Usabá. Yo estoy conversando aquí con el doctor Siles, él es jefe de urología de la Clínica Internacional y estamos hablando sobre la vasectomía. Y doctor, hay muchos mitos sobre la vasectomía y hay como también temores por parte de los pacientes. Una vez que llegan a consulta, hay algunos que dicen, doctor, creo que mejor retrocedo y vuelvo otro día, o ¿cómo se maneja la parte psicológica para un paciente? Lo que pasa es que hace unos años atrás, obviamente las posibilidades de poder hacer vasectomía eran casi mínimas, ¿no? Eso de repente nos lleva a un aspecto machista, ¿no? De que ¿por qué yo a la esposa, tú hazte mejor la ligadura, ¿no? Hoy en día eso ya se está cambiando. ¿Han aumentado los casos? Notablemente se han incrementado los casos. Estamos de antes de que no se hacían, según un reporte del Instituto de Salud, el año 2019, que es el último reporte, hubieron más o menos 353 casos en el Perú. Pero yo creo que sumando la actividad privada debemos estar por los 800, 700 casos. Ahora, en los países como Canadá, Reino Unido, curiosamente la vasectomía es más frecuente que la ligadura de trompas.
Esta idiosincrasia también. Idiosincrasia. En cambio, en los países en vía de desarrollo es mucho más frecuente la ligadura de trompas que la vasectomía. Entonces, de repente, pues somos un poco más machistas acá. Acá yo tengo 5 caballeros. ¿Cuántos de los 5 caballeros serían una vasectomía? Nadie. Ninguno. Ninguno. Mire, estamos Ahí acá. está, bro. Estamos acá de los 5 caballeros que tengo en el estudio, dicen que no serían una vasectomía. Muy bien, vamos con más preguntas de redes. Lo bueno que dicen la verdad, ¿eh? Eso me gusta, la gente que dice la verdad. A ver, Alicia Carrera dice, tengo 4 hijos y he conversado con mi esposo porque ya no quiero ser yo la única que se cuide y le he pedido que se haga la vasectomía. Después de realizarse la operación, ¿tendrá la misma potencia sexual? Pregunta una esposa. Alicia, muy buena la pregunta. No se va a ver afectada la potencia sexual en ningún punto, ¿no? Al contrario, yo diría de que al tener mayor confianza va a aumentar su potencia sexual y su satisfacción sexual, ¿no? Porque él va a estar seguro de que muchos de los matrimonios es que tienen cierto miedo a la actividad sexual por el problema de que va a quedar embarazada, ¿no? Entonces vemos que tiene 4 hijos, imagínate, uno más, un quinto. Entonces, no, digamos, hay un cierto temor, pero con la vasectomía no hay ningún problema, como mencionamos, a la disfunción eréctil, la impotencia o baja la potencia sexual. Y el tema de la alimentación, por ejemplo, ¿hay que tener algún cuidado, una persona que, o es como cualquier procedimiento quirúrgico? No, absolutamente, o sea, el cuidado que ¿O una siempre... preparación previa? Bueno, la preparación previa generalmente nosotros sugerimos un rasurado de la zona donde se va a realizar la incisión y más no. Va con un antiinflamatorio, un analgésico y más que suficiente es eso. ¿Y va con qué tipo de anestesia? Como te mencionaba hace un momento, si el paciente tolera la anestesia local, pues bueno, sin ningún problema, ¿no? Si es un poco tenso, nervioso el paciente, le podemos sugerir pseudoanalgesia, ¿no? Y la recuperación es totalmente rápida, como usted lo menciona. Totalmente rápida. Es una cirugía ambulatoria, el paciente se opera, descansa 1 hora, 2 horas, después va a su casa. Siempre sugerimos unos 24, 48 horas de reposo. Es un reposo no absoluto, sino relativo. Y después ya puede hacer sus labores, ¿no? Muy bien, estamos aquí con el doctor Siles, el jefe de urología de la Clínica Internacional. Vamos a hacer una pausa, pero regresamos con más preguntas de todos ustedes y también con Aura, que nos va a hablar sobre la disfunción eréctil. Ya volvemos. El doctor José Siles de la Clínica Internacional hablando sobre vasectomía, pero como lo dije antes de esta pausa, Aura también nos trae importante información y entre nuestros médicos hoy invitados vamos a romper algunos mitos. Aura. Así es, Fátima, definitivamente aquí hemos estado escuchando bastante atentos las respuestas que ha tenido el doctor que te acompaña y vamos a hilar toda esa información. Justamente la última pregunta iba sobre la potencia sexual después de una vasectomía y el día de hoy estamos hablando precisamente de esa disfunción eréctil y para poder profundizar en el tema estamos con el doctor Johan Campos Guamán, que es urólogo general y oncólogo y también se dedica a la reconstrucción de piso pélvico de la Clínica Médica Cayetano Heredia. Doctor, muchísimas gracias por acompañarnos primero. Muy buenas tardes, Aura. Para mí es grato estar acá en TV Perú y tratar de absolver todas las preguntas que ustedes me pongan. Por supuesto, y justamente hablando de la disfunción eréctil, de todo este temor que tienen muchos los varones después de hacerse una vasectomía o estas dudas, de acuerdo a la cantidad de pacientes que usted ha recibido en el consultorio, ¿cuál es el temor más grande? ¿Qué es lo que le comentan precisamente los pacientes para no hacerse una vasectomía y en todo caso tener o temer a la disfunción eréctil? Bueno, la vasectomía, como ya lo ha venido diciendo el doctor Siles, cada vez se hace mucho más frecuente. Vamos a tener que uno de los principales temores que actualmente hay es con respecto a la erección. Varios pacientes
te hablan, doctor, después de una vasectomía voy a tener una buena erección. Sí, vas a tener una buena erección porque el problema de hacerte una vasectomía, que es la interrupción del deferente, no tiene nada que ver ni con la testosterona ni con los problemas cardiovasculares que puedan provocar problemas de disfunción eréctil. La otra cosa que también se habla mucho en los hombres cuando llegan a la consulta es con respecto a la eyaculación. Si la eyaculación, doctor, va a ser de la misma cantidad. Claro, la eyaculación casi va a ser la misma cantidad, no se va a ver tan afectada. Y esos son los dos grandes temores. Generalmente los temores del hombre, como estaba hablando con Aura, siempre es en torno de la sexualidad del hombre. Como le decía así irónicamente Aura, que el hombre a veces le puede caer un ladrillo en la cabeza y no va al médico, pero tiene problemas en su función sexual y va inmediatamente al médico. Por supuesto. Y bueno, justamente aquí tenemos que animar a los caballeros a que se realicen en todo caso la vasectomía si es el caso precisamente. Además también tengo entendido que previene ciertas enfermedades de pronto más adelante. Pero bueno, ahora doctor, hemos abordado en el informe que realicé hace unos minutos esta relación que existe entre el peso, los riesgos cardiovasculares, junto con la disfunción eréctil, en torno también a los hombres entrados ya a los 40 años. ¿Qué nos puede contar un poquito al respecto? Sí, eso es algo bien claro. O sea, en la disfunción eréctil tiene que ver, es una patología que tiene que ver multifactorial. O sea, el sobrepeso, por ejemplo, nos provoca lo que es resistencia a la insulina. La resistencia a la insulina nos va a llevar a un aumento de los niveles de azúcar. Los niveles de azúcar elevados en sangre nos pueden provocar daño a nivel del endotelio, que nos pueden llevar a problemas de disfunción eréctil. Es bien frecuente que las personas que tienen problemas de sobrepeso tengan problemas en la erección. No solo en el sobrepeso, también pacientes que tienen problemas de hipertensión arterial, porque la hipertensión arterial no controlada daña las arterias. Vamos a tener pacientes a veces que toman cierto tipo de medicamentos, también van a tener problemas en disfunción eréctil. Pacientes con trastorno de ansiedad, depresión, también pueden llevar problemas de disfunción eréctil. Hay que tener algo bien claro y últimamente enfatizar esto, y hay veces que no se toma mucha importancia a la disfunción eréctil. La disfunción eréctil es una enfermedad. Nosotros cuando tenemos una disfunción eréctil, quiere decir que nosotros ya tenemos un daño endotelial probablemente en los vasos. Entonces somos propensos a tener algún problema cardiovascular. Dentro de ellos, lo que se ha comentado, han estado hablando, lo que es el infarto de miocardio. Se dice que paciente que a veces comienza a tener disfunción eréctil, quiere decir que puede ser propenso entre los 3 a 6 meses en el futuro a tener un infarto de miocardio agudo. Perfecto, doctor. Muchísimas gracias por esta información. Creo que ahora mismo tenemos una pregunta en redes. Hemos despertado un poco la curiosidad de las personas que nos están observando, en este caso los varones, y justamente entra la pregunta de Carlos Córdoba. Dice así: ¿es probable que a los 30 años se presente la disfunción eréctil? Doctor, ¿qué podemos decirle al señor Córdoba? Sí, mira, la disfunción eréctil generalmente en urología lo dividimos: pacientes menores de 40 años, pacientes mayores de 40 años. Los pacientes que son mayores de 40 años, generalmente la disfunción eréctil se debe a veces por problemas endoteliales. ¿Qué son problemas endoteliales? Problemas de hipertensión, problemas de diabetes, generalmente que son las causas más frecuentes en disfunción eréctil. Pero generalmente pacientes menores de 40 años, generalmente vamos a tener trastornos como depresión, la ansiedad. Hay muchos pacientes a veces que tienen una primera relación sexual con una pareja a los 18 años y fue todo un desastre la relación sexual. Eso a veces también hace que de repente perjudique en el futuro a ese joven a tener unas buenas erecciones y una eyaculación adecuada, que esto... O sea, también podría estar relacionado a temas psicológicos, como usted lo menciona. Digamos que se atiende de una manera multidisciplinaria. Exacto, multidisciplinaria. Y no solo cuando tienes disfunción eréctil, solo se puede pensar en una patología. Problemas como de la tiroides también en el hombre pueden provocar problemas de disfunción eréctil. Bien, seguimos con el doctor Campos, urólogo general y oncólogo justamente de la Clínica Médica Cayetano Heredia. Y ahora, doctor, tenemos otra pregunta para usted. Genaro Pacheco: ¿puede afectar mi salud tomar Viagra si es que no he pasado consulta médica antes? Creo que eso es algo bastante común que a veces sucede, doctor. Mira, sí,
estos tipos de medicamentos generalmente tienen que ser medicados por el profesional. ¿Por qué? Porque cada persona es un mundo. Hay personas, por ejemplo, que pueden estar tomando nitratos, que es un medicamento que usan bastantes pacientes que tienen problemas cardíacos, y este medicamento está contraindicado en el consumo de sildenafilo, lo que mencionó el paciente. Si todo paciente que quiere usar un medicamento para la erección, es mejor hacer los estudios previos, evaluación previa y poder hacer un diagnóstico adecuado de lo que estamos viendo. Doctor, y esa pregunta en realidad desata nuevas preguntas en torno a eso. Y es que justamente estamos hablando de que existe una relación entre la disfunción eréctil, los problemas cardiovasculares o los futuros problemas cardiovasculares, y estamos hablando de un consumo de Viagra que también podría degenerar y de pronto acelerar ese proceso. Es más, ahora mismo hay pastillas que no necesitan una receta médica para poder ser consumidas. El mercado es amplio para los temas de impotencia sexual, que es como se le conoce. ¿Qué podría decirnos, doctor? Sí, bueno, sí. En Perú lo que se ve común a veces es que obtienes algunos tipos de medicamentos sin receta. Y eso en verdad va en contra de la salud del paciente. ¿Por qué? Porque hay personas a veces que pueden tener una patología de fondo y pueden tomar estos medicamentos que son para la erección y pueden provocar un problema. Yo les cuento una experiencia muy corta cuando yo estaba trabajando en el hospital de Yarinacocha, en la selva peruana, de un joven que tenía problemas de leucemia y tenía problemas de erección y consumió el sildenafilo, la pregunta que me hizo el señor por televisión, y posterior a esto hizo un problema que se llama priapismo. El priapismo es una erección persistente del pene que puede llegar a veces hasta problemas de necrosis del pene, ¿me entiendes? ¿Ya? Y eso fue una emergencia médica que al final se tuvo que manejar por consumir un medicamento que no debió haber consumido sin prescripción médica. Bien, doctor. Bueno, y eso en realidad es una alerta. No consuman, igual, creo que es muy parecido a la automedicación. No hay que consumir pastillas o algunos medicamentos si es que no tiene una prescripción médica precisamente. Pero ahora, doctor, para ir justo con otra pregunta de redes. Vamos con Leonardo Correa. Dice así: tengo diabetes y me tomo una pastilla de sildenafilo y no me pone erecto. ¿Puede ser por mi condición de diabético? Esta es una pregunta bien interesante. Claro, la diabetes, primero hay que ver el estado de las arterias a nivel del pene, de los cuerpos cavernosos, pero generalmente hay que revisar también en qué momento se toma el sildenafilo. O sea, el sildenafilo se tiene que tomar evitando las grasas. Si tú consumes sildenafilo con grasa, generalmente vas a tener de repente que el medicamento no va a ser lo más adecuado. Ahora, hay otros medicamentos un poco más modernos que el sildenafilo que se pueden usar y que pueden ayudarlo mejor a ese paciente. Por eso siempre es importante la consulta. Hay medicamentos más modernos que el sildenafilo, como el tadalafilo, que nos puede ayudar mucho mejor. Bien, doctor, muchísimas gracias. Antes de cerrar, siempre es importante las recomendaciones del caso para todas las personas que nos están observando. Bueno, las recomendaciones del caso con respecto a lo que hemos hablado es que tengamos una buena salud, mantengamos pesos adecuados, controlemos nuestra presión, controles de azúcar de vez en cuando, controlar un azúcar no cae mal, hacer deporte frecuente, unos 30 a 40 minutos para tener una buena salud sexual. Muy bien, hemos estado entonces con el doctor Johan Campos, que es urólogo general y oncólogo también, que se encarga de la reconstrucción del piso pélvico de la Clínica Médica Cayetano Heredia. Ahora, Fátima, vamos a retornar contigo, pero yo tengo una pregunta para el doctor Siles precisamente, y es, después de este procedimiento, del procedimiento de la vasectomía, ¿es necesario seguir usando anticonceptivos? O en todo caso, ¿es posible comprobar si la vasectomía precisamente está funcionando? ¿Cómo es que se da ese procedimiento? Bueno, regresamos contigo y con el doctor Siles. Muchas gracias. Doctor. Mira, la pregunta es interesante. Después de una vasectomía hay que esperar 3 meses aproximadamente para poder hacer un espermatograma. Y durante esos 3 meses sí la pareja tiene que usar un método de planificación familiar. Algunos hablan de 18, 20, 24 eyaculaciones, ¿no? Pero nosotros sugerimos de que sea 3 meses. Y en los 3 meses se hace el espermatograma, se determina que es 0
y ya se le da luz verde para que pueda continuar sin métodos de planificación familiar. Ok, muchas gracias. Muy bien, muchísimas gracias, Aura, por la consulta. Y nosotros continuamos aquí con el doctor Siles hablando sobre la vasectomía. Y tenemos una llamada, doctor. Está ya Kelly y se comunica desde San Martín de Porres. Kelly, aquí el doctor Siles la escucha. Buenas tardes, doctor. Mi consulta es, o mi pregunta, mejor dicho, es si es recomendable la vasectomía para pacientes con enfermedades crónicas, o sea, por lo que toman medicación constante, o no. Bien, Kelly. Bueno, más que todo yo siempre sugiero que los métodos de planificación familiar sean tomados en pareja. No lo recomiendo en forma unilateral. Bueno, enfermedades crónicas, bueno, tenemos la mayoría de enfermedades crónicas, hipertensión, diabetes, ¿no? Migrañas, muchas enfermedades crónicas, no necesariamente se sugiere un tratamiento quirúrgico de planificación familiar, ¿no? Yo pienso de que la indicación de vasectomía no está dado para tal y cual persona, ¿no? Está dado para lo que la familia o el núcleo de la pareja lleguen a un acuerdo, ¿no? Claro, doctor, y además también muchas personas que nos están escribiendo, nos están llamando, piensan que si yo no tengo ningún problema de disfunción eréctil, hacerme la vasectomía puedo tenerla, pero si ya hay un paciente con disfunción eréctil, se haga o no se haga la vasectomía, es un tema que tiene que trabajar aparte. Claro, o sea, el cuadro de disfunción eréctil es una patología, digamos, es una enfermedad, digamos, vamos a llamarlo. Y la vasectomía son cosas separadas. Es como que una persona tenga migraña, le hace la vasectomía, no se le va a curar la migraña ni nada por el estilo. Si la persona ha tenido disfunción eréctil, esto no se le va a curar con una vasectomía y viceversa, con una vasectomía no lo va a llevar a una disfunción eréctil. Bueno, doctor, hemos aprendido muchísimo hoy con usted. Lo invitaremos nuevamente porque hay muchos temas de su especialidad para poder tratar aquí en Cuerpo Médico y recomendaciones finales. Bueno, siempre las recomendaciones que yo hago, bueno, agradecer una vez más, Fátima. Un saludo a mi amigo el doctor Johan Campos, que lo he escuchado, ha estado excelente en sus respuestas. Y decirle que tratemos en la medida de lo posible de comer lo más saludable, caminar, tomar 2 o 3 litros de agua, puesto que la mejor forma de podernos prevenir cualquier enfermedad es cambiar nuestros hábitos de vida. Eso es todo y dispuesto a colaborar en cualquier otra oportunidad. Muy amable, Muchas doctor. gracias. Nos ha acompañado hoy el doctor José Siles. Él es jefe de urología de la Clínica Internacional. Nosotros tenemos que hacer una pausa. No se muevan. Regresamos con lo último aquí en Cuerpo Médico. Parte final de Cuerpo Médico, gracias por acompañarnos y gracias por todas sus preguntas y sobre todo en estos tiempos de redes sociales hay muchísima información que más bien nos desinforma sobre estos temas, ¿no? De la disfunción eréctil, de la vasectomía. Bueno, y también la idea es un poco espantar el temor que existe en torno a eso, ¿no? Justamente hablaba con el doctor y el doctor me mencionaba que los hombres están muy atentos a su desempeño sexual o justamente a toda esta actividad que, bueno, se vive en el día a día en el entorno sexual de la familia, pero también hay un consenso importante que te mencionaba el doctor Siles, ¿no? Sí, tú has dicho algo fundamental, ¿no? Este es un trabajo en conjunto con la familia, es decir, con nuestra pareja, para tomar la mejor decisión. Así que ya lo saben, todos los temas los tratamos aquí y ustedes son importantísimos para que nos den estas ideas de lo que están viviendo para poder juntos aquí en el gran Cuerpo Médico sacar adelante. Y no olvidar, Fátima, que justamente todo este tema que hemos hablado sobre la disfunción eréctil, la impotencia sexual, tiene una relación mucho más allá de la vasectomía, que pueden ser problemas cardiovasculares. Entonces hay que estar atentos, Sarita lo diría mejor que nadie, hay que tener una vida saludable, una alimentación adecuada y evitar justamente estos problemas que al final pueden desencadenar otros, ¿no? Muy bien, nos tenemos que ir. Gracias por acompañarnos. Seguimos conectadísimos a través de las redes sociales. ¡Chao!